Buenos días. Va a dar comienzo la mesa redonda en la cual van a estar doña Diria Luz Morales Casaña, don Raúl Pérez López y doña Carmen Romero Ruiz. Y don Sebastián Jiménez, representante de la Asociación Vecinos del Casco Histórico de La Laguna. Mientras hacemos un poco de tiempo para que nos lleguen, digamos, de alguna manera las preguntas previstas, ¿no?, que nos han llegado, pues a mí me gustaría, y yo soy, digamos, o intento ser un especialista en estructura, y aunque me gustaría a lo mejor pues preguntarle a todos los de la mesa, le voy a preguntar, digamos, al doctor Raúl, ¿no? Digamos, con la caída de la bomba atómica, ¿no?, en Hiroshima, digamos, de alguna manera, como respuesta a, digamos, a aquella catástrofe, pues se crearon, digamos, unos círculos donde de alguna manera las edificaciones, pues más o menos resistentes, digamos, de alguna manera, pues los daños se iban de alguna manera manifestando de forma diferente, ¿no? También escuché posteriormente, ya mucho después, claro, al profesor Alex Barbat hablar de la vulnerabilidad sísmica, ¿no? Y yo no quería perder la oportunidad, porque es un tema que me gusta, ¿no?, y aparte que yo creo que nos interesa a todos. Yo sé que los políticos no quieren saber nada de este tema, porque claro, es como el tema del saneamiento, todo lo que está enterrado, pues enterrado está, ¿no? Pero a mí me gustaría a ti, como experto, y que has estado en La Palma, la vulnerabilidad sísmica en Canarias, en concreto en La Palma, ¿cómo la ves? Bueno, pues gracias por la pregunta. La verdad es que no veo que, o sea, la veo muy elevada la vulnerabilidad, porque viendo lo que fueron las erupciones del San Juan, con el daño que hizo en todas las casas que había de tipo popular, o lo que la construcción popular que había, yo no hemos encontrado un plan previsor para la vulnerabilidad por riesgo sísmico afectando a todas las edificaciones, tanto las patrimoniales que pueda haber como lo que son las edificaciones de gente. No sé tampoco si tiene un plan específico la isla de La Palma para lo que son las edificaciones frente al riesgo sísmico, pero sí que creo que efectivamente en los estudios de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la sismicidad histórica a 500 años, quizá han lastrado en aquellas zonas donde no se disponían de datos el que no se disponga de planes específicos para la construcción en la zona. Muchas gracias. No sé si quiere... A ver, Carmen, ¿quieres aportar algo más? Por lo que yo conozco de sismicidad histórica, sentida, no instrumental, sí que es verdad que no todas las erupciones, siempre se habla de la escasa intensidad y magnitud de los movimientos sísmicos, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, cuestiones como la reiteración de los movimientos sísmicos en una zona, y tampoco se tiene en cuenta lo que se denomina efecto de sitio. En algunos sitios donde hemos tenido una alta intensidad vinculada a las erupciones volcánicas históricas, la única manera de explicarla es por amplificación de las ondas sísmicas como consecuencia de un tipo de materiales que propaga las ondas sísmicas a mayor amplitud, y eso genera bastantes más daños de los que se están teniendo y diciendo. Gracias. Bueno, yo quiero también aprovechar ahora, estamos, ¿no? Ya les haré, digamos, preguntas, digamos, a los otros miembros de la mesa, pero si quisiera, por lo menos ustedes dos que son los que más han hablado del tema sísmico, digamos, de alguna manera, yo me he dado cuenta en la exposición, sobre todo, que ha hecho Raúl, que ha ido, digamos, que ha pormenorizado, digamos, lo que ocurre, digamos, a los elementos dañados, ¿no? Y esto, de alguna manera, yo quise entender que servía mucho, digamos, para la recuperación del patrimonio, o sea, para cuando tengo que rehabilitar, ¿no? Estas medidas servirían, digamos, para nosotros, que somos los que proyectamos, tenerlas en cuenta de alguna manera. ¿Hay alguna guía? O sea, yo como arquitecto... Sí, la verdad es que es bastante interesante esto que acabas de plantear, porque aquí tenemos a Ángel,
Sousa, que está también entre nosotros, yo le conocí en 2011 a partir del terremoto de Lorca. Nosotros sacamos un informe preliminar del Instituto Geológico y Minero en el cual estábamos mostrando lo que fue un análisis bastante preliminar, porque lo hicimos en 4 o 5 días después del terremoto, de cómo había vibrado la ciudad, de cuáles eran los elementos que nosotros habíamos analizado, y ellos pensaron que sería interesante que lo compartiéramos con todos ellos. Nos invitaron a las jornadas del riesgo en Lorca, que hicieron posterior al terremoto. Yo tengo que decir que me parece una iniciativa fabulosa y estupenda. Nosotros aprendimos mucho porque nosotros el trabajo que hacíamos era desde el punto de vista geológico, como expertos en efectos de terremotos. Entendíamos que podía ser útil, pero no sabíamos cómo, y fueron ellos, junto con Concha Cirujano y con la directora general que tenían entonces, quienes nos pusieron en contacto no solo con nosotros, sino que nos pusieron en contacto con toda la comunidad de arquitectos que tenían que encargarse de la rehabilitación. Y tanto para el espolón, para los palacios, para todos los elementos arquitectónicos y culturales que tenían que rehabilitar, se intentó hacer se consiguió hacer una colaboración en decir, bueno, realmente me estás diciendo que esto va a vibrar en esta orientación, voy a tener estos movimientos horizontales y voy a tener estas cargas que me pueden a mí ayudar a la hora de hacer la rehabilitación para que sea más efectiva, si también me dices que se va a repetir el terremoto y que va a coincidir en esa vibración. Eso sí, guía como tal no hicimos, porque cada terremoto en cada entorno urbano tendremos que hacer los estudios para saber exactamente cuál es la falla responsable, cuál es la respuesta del terreno y al final cuáles son los daños en los edificios. Vale, gracias. Perdona, Pedro, comentar también al público asistente que si quiere preguntar, alza la mano y le llevo el micrófono, no por ustedes que se oigan, sino por los compañeros intérpretes de signos. Hola, no sé si se oye, ¿no? Sí, hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a la organización y felicitar a los ponentes por el gran interés de lo que hemos escuchado esta mañana aquí. Yo el planteamiento que le quería hacer a la profesora Carmen Romero y también a Raúl, relacionado con el riesgo volcánico en la isla de Tenerife, es lo siguiente. Ahora mismo, por lo que conozco, la zona de mayor riesgo sería la dorsal noroeste, y siempre hay un sitio en Tenerife con un valor patrimonial enorme, pero que no deja de ser también un núcleo urbano que actualmente está poblado, que es Garachico. Yo creo que Garachico está en el peor lugar de la isla de Tenerife desde el punto de vista de riesgo volcánico, y creo que dependiendo de donde pueda reventar un eventual volcán que salga en la dorsal noroeste, pues cabe la posibilidad de que las lavas vuelvan a afectar a ese núcleo urbano, y insisto, no solo por el valor patrimonial, sino sobre todo por la repercusión que puede tener sobre un núcleo que está vivo, o incluso hacia la vertiente occidental, que es en dirección a Santiago del Teide. Esto lo relaciono con esas cuestiones que no conozco muy bien de lo que han hecho los sicilianos en el Etna, de si es posible encauzar las coladas volcánicas, es decir, realizar obras que de alguna manera, con tiempo, no en el caso de La Palma, que ha sido una cosa apresurada, sobrevenida, si con el tiempo es posible, o es ciencia ficción, la posibilidad de que se puedan desarrollar obras que de alguna manera puedan desviar o canalizar esas eventuales coladas, de tal manera que la afección a estos posibles núcleos urbanos y a su patrimonio se vea mitigada. El problema que tenemos en Canarias es que la mayor parte del volcanismo que tenemos es un volcanismo monogenético fisural, que la apertura de los centros eruptivos se concentra en una determinada zona y que hasta momentos antes del proceso eruptivo no sabemos exactamente cuáles van a ser. Pero es verdad que también en el pasado, por ejemplo, durante la erupción de 1909 del Chinchero, hubo un intento de desvío de coladas por parte de la población de los llanos de Aridane, de los llanos de Erjo, con respecto a la de Santiago del Teide. Y terminó en una pelea entre los dos núcleos de población, porque uno de los problemas cuando se intenta desviar un curso de lava es que el curso de lava
termina teniendo una orientación que siempre va a afectar a una población distinta a la que inicialmente las lavas parecían que iban a afectar. Esto ha determinado problemas legales que yo sepa en la zona de Lerna, algunos problemas legales, y bueno, de hecho en el Lerna se han llevado a cabo intentos en varias ocasiones, pero siempre en las zonas no pobladas. En las zonas pobladas es más problemático porque eso supone pues una legislación, debería haber una legislación primero que permitiera hacerlo. Yo de legislación no entiendo nada y de normas tampoco, pero debería poder hacer este tipo de medidas que podríamos llamar estructurales, que en realidad no son eficientes hasta el momento que ya las coladas están corriendo. Y después intentos de desviación de las coladas. Ha habido bastantes, muchos más de los que habitualmente se dicen. Quizás Raúl nos podría comentar algunos de ellos. Gracias, Kika. A ver, el tema de los elementos estructurales para desviar las coladas de lava, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitaríamos saber el caudal de lava que vamos a sacar, por dónde va a discurrir y las características que va a tener. En el caso de volcanes monogenéticos sabemos que no van a pasar de 1200 grados de temperatura, con lo cual podemos encontrar materiales que puedan resistir esas temperaturas. Lo que no sabemos, y lo hemos visto aquí en La Palma, es cuánto vamos a tener. ¿A qué me refiero? Cuando salió las primeras coladas de la lava en La Palma, todos teníamos claro que discurrirían por los fondos de valle, que no llegaría a rellenarlos porque había algunos fondos de valle que sobrepasaban los 20 metros de altura, con lo cual entendíamos que no se iban a rellenar, que llegaría al mar, se abriría como un canal principal y a partir de ahí se comportaría la lava. En este caso, todos los materiales emitidos han tenido diferentes comportamientos, con temperaturas que han oscilado de 600 a 1200 grados y con flujos que han sido pulsantes. ¿Qué pasa? Que se han producido relieves positivos, ha cambiado el relieve y la lava creció en anchura, no longitudinalmente, y dejó de correr hacia el mar. Significa que si tú tienes que hacer una actuación, tendrías que prever varias cosas. Primero, que rellenes los fondos de valle y generes nuevos fondos de valle. Segundo, que las velocidades sean distintas. Y tercero, la altura a la que te van a llegar las coladas. En el caso de La Palma actualmente, en las zonas de las Islas Bajas, de los deltas lábicos, hay una anchura de colada de 3 kilómetros. Longitudinalmente sobrepasa los 5. Y en altura hay fondos de valle de 40 metros que están rellenos. Y en relieve positivo 12 metros. Estaríamos hablando de una obra realmente fabulosa para poder dirigir eso. Y como muy bien ha dicho Kika, ¿y si sale el volcán? Porque este lo tenemos ahí colocado y ya lo tenemos y sabemos dónde está. Con que lo moviéramos unos metros más para allá se hubiera cargado los llanos y se hubiera llevado también Tajuya. Se hubiera acercado. Sin embargo, había una topografía defensiva que hacía que las coladas que tenían que salir para que empezaran a afectar esas zonas fueran enormes. Incluso en un principio, cuando afectó la zona del polígono industrial, no pensábamos nunca que iba a saltar la topografía que había existente para tener esa apertura lateral, y la tuvo. Tampoco controlamos cuándo crece por el norte o por el sur. No sabemos por qué, en algún momento, y asociado a la sismicidad, que lo comentábamos con la profesora Romero, aparecen diferentes pulsos efusivos con sismicidades que aparecen por debajo, y todo ello hace que si yo desconozco la dinámica me es muy difícil tomar una medida, porque la medida que tome puede que no sirva. Casos que se han hecho, muchos, se ha bombardeado, se han enfriado y se han puesto grandes muros. Algunos han funcionado, las bombas generalmente no han funcionado. Tampoco parece un poco lógico bombardear una zona poblada o un volcán, porque no da la sensación de que puedas cambiar nada. Tendrías que generar un relieve nuevo para encauzar. Segundo, en el tema de los enfriados es para que varíe unos pocos ángulos. O sea, para hacer que ese contraste térmico en la colada haga que gire 2-3 grados en zonas altas, que luego en zonas bajas, pues por ejemplo para salvar el puerto aquel, funcionó, pero era una colada tremendamente lenta, constante, de caudal constante, y que se movía suficientemente lento como para que esa medida pudiera ser tomada. Los caudales de agua que necesita son bastante importantes, o sea, no es una manguera. Y tercero, los muros, cuando se han hecho con los muros en Islandia,
Se proyectaron 4 o 5 muros y funcionaron 2 y saltó 3 por lo de la altura. Volvemos al mismo problema, no conocemos la dinámica de la colada. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos dependeremos totalmente de la suerte, si es que son posibles llevarlas a cabo. Sí, y también tenemos que tener en cuenta que a lo largo del proceso eruptivo, inicialmente los flujos tienen un trazado que podríamos decir que es aéreo, pero en el momento que se establecen los flujos de carácter subterráneo, muchas veces en ese amplio campo que tenemos, por ejemplo ahora en la isla de La Palma, no sabemos realmente cuáles son los flujos activos subterráneos. Sabemos los que estamos viendo en superficie, pero subterráneamente no, y es obvio que están porque estamos viendo sectores donde la colaza de repente aparece en medio del campo de lava y tiene que estar alimentada directamente a través de un tubo volcánico, y eso complica también mucho el poder adoptar medidas. Yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos aprender de esta erupción es que las coladas tienen trazados que van a depender del punto concreto de emisión de la fractura. Las fracturas pueden tener, en los volcanes históricos han tenido entre los 500 metros y los 16 kilómetros de largo. Claro, controlar ahora una fractura que es relativamente importante, esta tiene 1 kilómetro, ¿no? Bueno, parece más sencillo, pero ya estamos viendo que no, porque la remodelación del cono que se está produciendo cambia constantemente la orientación de salida de las coladas y eso determina hacia dónde van a fluir finalmente. Para una fractura única de 1000 kilómetros. Fijaros si tenemos en cuenta que esa fractura puede ser de 16 kilómetros de recorrido, como pasó, por ejemplo, en la isla de Lanzarote. En realidad, las coladas salieron a lo largo de 7 años desde puntos tan diversos que es imposible. Y después está, por otro lado, que muchas coladas que salen desde las coladas principales son lo que se llaman coladas de resalida, es decir, coladas que no estamos viendo en superficie, pero que de repente van corriendo subterráneamente y salen inesperadamente por un lateral, y el día que salen dice, ¿de dónde viene la colada? Si es que no hay. Y entonces todas esas cosas complican la toma de medidas de carácter estructural que estaba comentando Raúl. ¿Alguna otra pregunta del público por aquí? ¿No? Pedro Sí, Juan. a mí me gustaría, digamos, aprovechar que está la directora de las primeras jornadas de aproximación y que nos comentara, digamos, qué consecuencias ha tenido las primeras jornadas y cómo han visto los políticos, digamos, estas jornadas, ¿no? Bueno, no te metas con la concejal de La Laguna, ¿no? Que está aquí, pero... Vamos a ver, ciertamente no sé yo cómo responder a esa pregunta, porque no tengo nada que ver con el ámbito político, pero es cierto que una de las consecuencias que yo creo que se pudo reflejar en lo que es en el público fue el alto grado de interés que las mismas tuvieron, ¿no? A lo largo de toda la celebración de la jornada, que yo creo que también es razón de por qué se han continuado, ¿no? Aparte de, evidentemente, por el empeño de la concejal en mantenerla, pero yo creo que eso ha sido también el eco además, al haber tratado temas tan diversos como desde unas termitas hasta unos hongos, que evidentemente en comparación con la amenaza que estamos viendo hoy queda fuera de foco, porque no es lo mismo, obviamente, pero yo creo que eso hizo que aglutinara a un público muy diverso, que incluso acudieran a ese llamamiento personas que a lo mejor no estaban tan interesadas en lo que era el patrimonio, pero sí en lo que era el tratamiento de esas bioamenazas, ¿no? Y yo pienso, sobre todo porque sí es verdad que he encontrado totalmente de forma coloquial a gente que me comentó y dice, oye, pues yo no me había dado cuenta de ese tratamiento desde el punto de vista patrimonial de esa plaga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De esa plaga. Pero ya desde el punto de vista político se lo tendrían que preguntar. No, yo te lo comentaba porque indudablemente todo este tipo de jornadas, sí. Digamos, si queremos que tengan una proyección, digamos, en la sociedad, pues nosotros podemos ser, digamos, los ponentes, ¿no? Pero realmente los que van a llevar este tema adelante, pues son, digamos, la clase política. Si lo que estamos haciendo es correctamente político, pues ellos apuntan. Si lo que estamos haciendo no es correctamente político, no se apunta. Entonces quería saber
la respuesta que tú habías observado como directora de las jornadas, ¿no? Okay. Yo sé que personas como la concejal de La Laguna, pues yo sé que es una persona muy interesada y muy implicada en este tema, ¿no? Sí, vamos a ver, desde mi punto de vista, yo vi ciertos, no voy a decir comportamientos, pero es verdad que habían ciertas, digo, por ejemplo, el tema de las aves, el tema de los animales domésticos, es verdad que no eran temas pacíficos, porque cómo limita las aves, la superpoblación de palomas, la inclusión de cotorras. La inclusión de cotorras, estamos hablando de erradicación. En el caso, por ejemplo, de las cotorras, al ser una ave invasora. Eso tiene también una contestación desde el colectivo de defensa de los animales, porque entienden que no debería ser la manera de tratar con esos animales. Entonces, eso yo sobre todo valoro que habían diversos responsables políticos que fueron a las jornadas y que incluso moderaron algunas de las mesas, ¿no? O, por ejemplo, vino el concejal que estaba encargado del tema todo de la limpieza en los primeros tiempos los primeros y sigue en los tiempos de pandemia. ¿Qué utilizar para la desinfección? Entonces, lo dicho, o sea, no eran temas pacíficos. Yo creo que se sacaron buenas conclusiones, incluso yo creo recordar que a partir de ahí hubieron relaciones para el tema de las aves. Se intentó que hubiese como una coordinación para el tema de la limpieza. El tema de los animales domésticos era algo que además lo llevaba el colectivo de la Asociación de Vecinos del Casco, porque es algo que les importa a ellos, a los comerciantes, a los vecinos, a los vecinos y vecinas, a los habitantes, ¿no?, del casco. Entonces, lo que no sé si eso después tuvo, porque eso sí es verdad que no se puede decir. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a la concejal que nos diga su opinión. Sí, bueno, tengo que decir en primer lugar que muchísimas gracias por la pregunta, que agradezco sincera y profundamente porque me permite decir lo siguiente. En primer lugar, yo creo que para cualquier político no es fácil organizar estas jornadas. Entonces, estas jornadas son un riesgo político, porque hemos venido aquí, vamos a debatir, vamos a planificar, vamos a ver qué se ha hecho, vamos a evaluar en cierta manera qué se ha hecho, ¿no?, con las jornadas. Pero la pregunta podría ser, ¿por qué casi nadie organiza jornadas de este tipo? En primer lugar, ahí lo dejo. Yo creo que hay que valorar positivamente también el mero hecho, con todo lo que eso supone, de que se organicen jornadas para debatir estos asuntos. La aproximación a las amenazas del patrimonio cultural, de distinto tipo. Eso en primer lugar, y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho organizarlas, pero yo creo que es justo y necesario que valoremos que hay que también felicitarnos por la organización de estas jornadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que también es importante y son importantes porque ayudamos a sensibilizar a todo el mundo, a los científicos, a los y las políticas, a la ciudadanía, etcétera, acerca de estos riesgos y amenazas con las que nos encontramos. Y ese es el primer paso junto con la formación para la prevención y la intervención, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Y entonces yo creo que estas jornadas pues son importantes también por eso. Además nos permiten reflexionar y nos permiten debatir y nos permiten poner sobre la mesa buenas prácticas para llevarlas a cabo. Entonces, bueno, quería solo apuntar eso. Habría que preguntar a cada área qué ha hecho, porque Patrimonio Histórico tiene las competencias que tienen y bueno, al final todo es muy transversal. Pero bueno, hay competencias y responsabilidades que le corresponden desde a la gerencia de urbanismo, desde a servicios municipales, como estábamos diciendo antes, desde a medio ambiente, ¿verdad?, desde a bienestar animal. Y lo que sí está claro es que todas las áreas debemos trabajar en pro de minimizar o eliminar esas amenazas que pueden afectar al patrimonio en sus distintas vertientes, ya sea inmueble, inmaterial, etcétera, y hacerlo de forma coordinada y transversal. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo como gomero, yo soy de La Gomera, entonces pues tenemos fama de ser como bastante inocentes, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta a Raúl y a Carmen, aunque primero quiero escuchar, digamos, la opinión de don Antonio Jiménez, como representante de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de La Laguna, digamos, lo que puede representar este tipo de jornadas, digamos, de cara, digamos, a su posición respecto a la vecindad, ¿no?
Sí. Como todos saben, nosotros, más que a la parte técnica de la sismología y la vulcanología, nos vamos hacia la parte de los vecinos, la parte humana, digamos, ¿no? Nosotros confiamos plenamente en todos esos programas de emergencia porque consideramos que la parte técnica está para prever, para controlar cuando se produce, y luego la parte que más nos interesa, que es la de solventar los posibles problemas que se planteen, ¿no? Ya salió en la última diapositiva de la doctora Carmen Romero que las soluciones deberían ser políticas, ¿no? La asociación, y en este caso los vecinos, nos preocupa ya no tanto lo que puede pasar, sino las consecuencias que se pueden generar, ¿no? Y para eso, bueno, esta jornada viene muy bien, porque para saber lo que nos espera tenemos que saber por qué se produce, ¿no? Y yo creo que hay que felicitar a los organizadores porque sacadas estas jornadas en el mejor momento posible. Muchas gracias. Vamos a ver, como les comentaba antes, yo soy de La Gomera, ¿no? Y entonces, pues, los fines de semana, pues, suelo pasarlo en Playa San Juan, y allí de alguna manera es un pueblo marinero, ¿no? Y entonces los marineros, pues, de alguna manera me miran como una persona preparada, ¿no? Y libre me dio, ¿no? Y entonces vienen las preguntas que yo les voy a hacer como el bobo, ¿no? Probablemente Carmen pues conocerá más por estar más cercana de lo que voy a hablar, que a lo mejor que Raúl, que a lo mejor también Raúl lo conoce muy bien. Sabe que nosotros en Canarias, como no tenemos ríos y como digamos la desalinización del agua es una cosa reciente, pues nuestros antepasados decían, coño, pues yo creo que, perdón el coño, pues yo creo que por aquí hay agua, ¡pam!, pincho y sale agua, ¿no? Y yo entonces les pregunto a ustedes, oiga, la lava está abajo, ¿por qué no pinchamos? Para que salga. ¿Para que salga la lava? Sí. ¡Guau! Como el agua. Sí, sí. Vamos a ver, hay un problema con esto que es un problema de carácter técnico y hay un problema que yo creo que es irresoluble. El sondeo más profundo que yo conozca es 12 kilómetros, o sea, de profundidad a nivel mundial. No sé si se ha llegado a mayor profundidad que ese sondeo, y vamos, estamos hablando de un sondeo que en superficie tiene varios decenas de metros de diámetro, pero que al final el sondeo tiene nada. Pinchar un volcán, dificilísimo, porque no sabemos dónde está primario el área de generación de magma, sobre todo debajo de las Islas Canarias. Tenemos muchísimos puntos del área de generación de magma. Normalmente está situada en la zona de la discontinuidad de Mojorovici, más o menos en la zona de contacto de lo que sería la corteza manto. ¿Cuál de esas zonas va a ser activa? Ese es el problema de determinar. Y después hay un problema técnico y hay un problema de carácter científico. Ojalá pudiéramos hacer un agujero porque nos resolvería un montón de problemas, ¿no? A ver, la idea, desde el punto de vista como idea, no sería mala. Es decir, si yo tengo una zona de acumulación de magma y soy capaz de sacarla por donde yo quiero, estaría bien. Lo que pasa es que, como muy bien ha dicho la doctora Romero, en el caso de La Palma, el enjambre se empezó a detectar el 11 de septiembre. Se sabía que se estaba moviendo en una zona suficientemente amplia en el tercio sur de la isla. Desde 2017 se estaban produciendo una serie de pequeños enjambres en diferentes sitios. Del 11 al 15, que subió hasta los 5 kilómetros de profundidad, pasaron 4 días. Y del 15 al 19, que entró en erupción, pasaron otros 4. En 4 días hacer un sondeo de 5 kilómetros de profundidad, justamente en la zona donde estás, sería inviable. Como dice también Kika, llegarías con un diámetro final de 20 centímetros. Entonces no sería una solución. Aparte que, desde el punto de vista, vamos a suponer que podemos pinchar una cámara magmática que todavía no tenemos claro cuál es su estratificación. Yo no sé si podría producir a lo mejor algún tipo de explosión, salida de gas. Pues seguramente, pero el cambio de presión solamente.
Claro, es que Es como una válvula de escape de una olla a presión. Imagínate que de repente... Pero tampoco sea esas presiones y esa temperatura. Si el hecho de hacer un sondeo lo que vas a hacer es generar simplemente un enfriamiento. Fíjate que la primera pregunta es la que me hacen a mí normalmente pues los pescadores, ¿no? Pero ahora hay una segunda pregunta, ¿no? Y es decir, es decir, oye, pues yo sé que hay cámaras pues termográficas que miden no sé qué. Pues hay, digamos, georradar que dicen no sé cuánto. ¿La investigación por dónde va en este tema? ¿O no hay investigación? Referente a las cámaras magmáticas, bueno, el estimar exactamente el volumen de una cámara magmática sigue siendo una gran controversia a nivel científico. Se estiman con métodos indirectos y la persona que lo estima con su método siempre dice que es mejor que la del otro, porque no coincide en absoluto. Si recordáis al principio, cuando se emplazó a 5 kilómetros y luego subió a 2 en La Palma, se hablaba de 6 millones de metros cúbicos, 2 millones de metros cúbicos. Ahora se habla de una tasa de erupción de 100 millones de metros cúbicos. Obviamente lo que está saliendo ahora no es solamente lo que se emplazó entre el 11 y el 19 de septiembre, pero había una gran controversia en la gente que lo mide con la deformación del terreno. Según se está emplazando la cámara magmática en profundidad, el terreno sufre una deformación. Entonces hay unos modelos geométricos, a partir de estudios de satélite con interferometría radar, que reconstruyen lo que tienes ahí dentro para saber la deformación que tienes arriba. Otros, como es mi caso, trabajamos con los terremotos. En función de los terremotos y el tipo de señal que tienes, existen diferentes ecuaciones y modelos que te permiten establecer cuál es el cambio en volumen que ha sufrido una roca con unas características para que se produzca un terremoto de esa intensidad. Y luego hay otra gente que lo hace a partir de las emisiones difusas de gases, que han estudiado en volcanes que ya han entrado en erupción, antes de que entraran en erupción, cuánto gas han emitido, y con eso y las ecuaciones, las gráficas empíricas que obtienen, analizando ese gas antes de que se produzca la erupción, dicen, pues tengo tanto magma en profundidad. Ninguna de las tres estimaciones coincide y algunas difieren en más de un orden de magnitud. Ojalá tuviéramos algo que nos permitiera mirar ahí dentro qué es lo que tenemos. Sí, yo creo que para esto también es esencial los estudios de tomografía sísmica. La tomografía sísmica es una técnica que permite, a través del análisis de los movimientos sísmicos, establecer más o menos cuál es la estructura que hay en la parte superior de la corteza hasta una profundidad determinada. Es como una especie de TAC que se le hace a la corteza terrestre. Y bueno, pues en tomografía sísmica, yo la verdad que en esta erupción no sé si se está aplicando los análisis de tomografía sísmica, no lo sé. Pero en esos análisis sí que se puede ver diferencia de densidades dentro de lo que sería la estructura superior de la corteza terrestre hasta la zona donde se está produciendo la sismicidad aproximadamente, y se podrían estimar volúmenes, pero eso son estimaciones. Al final, realmente el volumen total que hay en el sitio donde se está generando el magma o en posibles cámaras magmáticas, pues se han establecido para algunas cámaras magmáticas que están en profundidad, que están muy bien definidas. Por ejemplo, la cámara magmática de Yellowstone. Yo no soy experta en estos temas, pero creo que los modelos de tomografía sísmica pueden ayudar bastante a establecer más o menos y estimar el volumen total de material que pueda haber. Gracias. Me gustaría ampliar, tenemos tiempo, me gustaría ampliar un poco a Raúl, ¿no? Y es decir, Raúl, tú que has vivido ahora en directo el volcán de La Palma, escribiste un libro sobre terremotos perdidos. ¿Cambiarías algo del libro? Pues, a ver, qué pregunta tan interesante. No me lo había planteado. Tengo que decir que realmente cuando escribimos ese libro entendíamos que era importante que la gente supiera que a partir del patrimonio cultural éramos capaces de recuperar eventos que estaban de alguna manera olvidados y que no pertenecían ni siquiera a parte de la cultura de la zona donde estaban. Como por ejemplo
situar un terremoto en época romana en Alcalá de Henares, en Madrid, no es realmente una cosa sencilla, puesto que obviamente había ciertas reticencias a una zona como esa colocar un terremoto. Lo que ha pasado ahora con La Palma, lo que ha hecho sobre todo es enriquecernos más desde el punto de vista de la aplicación de la ciencia en la emergencia. No sé si podríamos escribir un libro ahora sobre las erupciones perdidas. Sí que es verdad que hay muchas erupciones y que probablemente nos está dando muchísima información que a mí me ha cambiado bastante la perspectiva en el estudio de las erupciones históricas frente a lo que he visto. Porque nosotros teníamos una visión más sencilla de cómo se producía una erupción de este tipo de volcanes. Daba la sensación que subían unos terremotos, subía el magma, se rompía la corteza, se hacía un cono, tenías una fase stromboliana, otra fase hawaiana, se hacía una colada de lava y se acababa. Y ya está. Eso era un poco lo que en la mente de todos podíamos tener. Sin embargo, hemos visto un proceso complejo, un proceso pulsante, con episodios desconcertantes, sobre todo con el tema de la sismicidad, con un edificio que se construía y se destruía en diferentes etapas, con una misma boca que era hawaiana y stromboliana a la vez, que yo buscaba en la literatura y no he encontrado. Y de alguna manera, si escribiéramos un libro parecido, probablemente buscaríamos, a pesar de que la sencillez es la manera mejor para describir las cosas, intentar transmitir que las cosas no son tan sencillas como las transmitimos. Gracias. Sí, claro. Yo afortunadamente he compartido jornadas de campo con Raúl en la isla de Lanzarote, en Tenerife y en La Palma, en un estudio, en un proyecto sobre tectónica en Canarias. Y antes de conocer y visitar la isla de Lanzarote con todo el grupo de Raúl, siempre se había dicho que la erupción de Timafaya no había tenido sismicidad. Y tuvimos la oportunidad de visitar algunas ermitas de la isla donde se ven perfectamente los movimientos sísmicos. Ellos me enseñaron a mí a detectar en algunas de las construcciones, las infraestructuras religiosas de la isla de Lanzarote, bueno, pues algunos de los elementos que nos permiten decir que sí, que efectivamente hubo sismicidad, y debió ser importante porque parte de algunas de las ermitas tienen la dovela movida también. Ha habido rehabilitación y se ven perfectamente con los desequilibrios hacia donde se orientó en función de movimientos sísmicos. O sea que para Canarias y para Timafaya sí que efectivamente había terremotos perdidos que yo los he visto a través de sus ojos. O sea que... Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿No? Faltan unos minutos. Yo sí me gustaría hacer una pregunta a Kika, a Raúl, bueno, y los demás si quieren responder también. Desde el punto de vista de una ciudad como La Laguna, que es ciudad patrimonio mundial, y en el marco de los planes o no planes de gestión, digo planes o no planes, aquellas ciudades patrimonio mundial que las tienen desarrollados, que se hablará a lo largo de estas jornadas, y otras que no, sería, no voy a decir pertinente, pero sí sería más que aconsejable que en esos planes se tenga que incorporar o deba incorporarse algún tipo de, bueno, ¿cómo llamarlo?, de recomendaciones vinculadas a los agentes que estamos viendo que afectan a la isla de La Palma y que no son ajenos a esta isla de Tenerife, ¿no? No sé si es una pregunta pertinente. Bueno, de hecho, para la elaboración de lo que son los mapas de riesgo, se tiene en cuenta toda una serie de elementos que son vulnerables en el territorio, y uno de ellos son, bueno, pues los bienes patrimoniales. Es verdad que solamente se tiene en cuenta de cara a la gestión. Es lo que yo decía antes durante mi charla, que esa información que estamos poniendo para la planificación de la emergencia debería servir también para la planificación urbana y para la ordenación territorial, porque estamos aprendiendo muchas cosas, sabemos muchas cosas de erupciones históricas, pero no termina de ser efectivo el traslado de esa información hacia la planificación urbana y territorial.
Y sería bueno, porque yo creo que la única manera de hacerlo es con la asistencia de equipos multidisciplinares en los que haya arquitectos, haya juristas, haya, bueno, pues todas las partes que intervienen en la definición de lo que son los riesgos y sobre todo los riesgos al patrimonio cultural. Bueno, a mí me gustaría, digamos, dar la opinión respecto a este tema, y es el siguiente. O sea, este es un tema que, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, digamos, es muy difícil aceptar, digamos, construcciones que de alguna manera vayan bien a este tema. O sea, por ejemplo, viviendas entre medianería es una solución poco adecuada. Claro, que nosotros digamos esto a la ciudadanía, pues políticamente no es correcto. O sea, indudablemente, digamos, para de alguna manera prever un poco lo que es la vulnerabilidad sísmica, tenemos que estar hablando de edificios aislados. Nuestro territorio es un territorio muy limitado, con lo cual, digamos, esto de alguna manera se contrapone a lo que sería un objetivo a conseguir. Eso es por un lado. Por otro lado, en Canarias en concreto, nuestras construcciones, digamos, si tenemos que decir del 1 al 10, si se favorece el sismo, yo estaría en el 3. ¿Por qué? Porque tenemos edificios muy pesados, tenemos unas construcciones de mucha inercia que de alguna manera perjudican, digamos, a todo lo que es este movimiento. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos en una guagua, un autobús, ¿no? Y yo voy suelto, no estoy atado, y al lado mío va el pollito a la frontera. El pollito a la frontera es un luchador que pesa 150 kilos, ¿no? El sismo, en definitiva, es un frenazo de la guagua. Yo, que soy una persona ligera, pues me llevaré a alguien por delante, pero el pollito se lleva toda la guagua. ¿Vale? Luego, las edificaciones que estamos haciendo no son a lo mejor, yo como no soy político, pues lo puedo decir, no son a lo mejor las más adecuadas, ¿sabes? Desde el punto de vista sísmico. Y luego no hablemos ya de la cultura sísmica, que es otro tema distinto. O sea, aquí cuando ganas una copa la colocas arriba en la parte alta. Eso es un error. Pero bueno, mi punto de vista a tu pregunta es que creo que estamos construyendo como construíamos y seguimos construyendo y debemos mejorar, pero tampoco yo creo que se consigan muchas cosas. En este punto a mí me gusta recordar un proyecto que trabajamos en 2004 a raíz de un terremoto que ocurrió en Irán, el terremoto de Van, que lo que hizo fue destruir principalmente elementos patrimoniales que tenían más de 2000 años de antigüedad. Se nos ofreció la posibilidad de una colaboración internacional para la inclusión de elementos patrimoniales en los estudios de grandes terremotos destructivos, porque este terremoto, a mí me llamó la atención esto, no era porque se hubiera destruido un patrimonio de 2000 o 4000 años de antigüedad, era porque la sociedad había entrado en depresión social por haber perdido sus señas de identidad. Y fue por lo que se movilizó, en este caso, la UNESCO y dio este tipo de proyectos. Era un proyecto que básicamente lo que hacía era reunir expertos en terremotos con efectos geológicos para ver en qué zonas luego se tenía que contactar con los expertos en patrimonio para intentar ver dónde se podía producir eso, como por ejemplo en Machu Picchu o por ejemplo en la Alhambra de Granada, que fue también uno de los sitios escogidos, e intentar ver qué pasaría si ocurre un terremoto que pase esto. La laguna, yo creo que tiene entidad suficiente patrimonial para que tenga un plan específico y con todos los elementos que tiene. Obviamente, aquí el problema va a ser, como ha dicho la profesora Romero, la peligrosidad, porque la vulnerabilidad está clara, o sea, cuál es la exposición que hay aquí está suficientemente claro, y esos son los que muchas veces determinarán el grado de implicación que pueda haber los políticos. Por desgracia, cuando pongo el ejemplo de este terremoto, es que este tipo de actuaciones ocurren cuando la destrucción ya ha ocurrido. Es muy difícil conseguir activar, o no es que sea imposible, pero sí, desde mi experiencia, todo esto se moviliza y ocurre cuando la destrucción ya ha venido. ¿Alguna pregunta más? Sí.
No, sí, es que a mí me gustaría aclarar también que para las construcciones se debe de aplicar las normas sismorresistentes, que no hemos hablado de ellas, pero están ahí. Yo creo que en Canarias sí que debe haber una aplicación mínima, porque creo que estamos en una zona de riesgo que es, me parece que es de 0,4 o 0,6 de aceleración, y eso requiere que los edificios estén preparados sísmicamente. La verdad que técnicamente, ¿qué se hace a la hora de construir un edificio? Yo no soy arquitecta, no tengo ni idea mira, si se están aplicando o no ese tipo de normas sismorresistentes que deben ser de aplicación obligada. Te matizo, o sea, por ejemplo, la norma sismorresistente, digamos, anterior a la actual, que ahora es la del 2008, digamos, de alguna manera obligaba a que Canarias estaba en una zona sísmica importante, ¿no? La actual, la norma sismorresistente, coloca a Canarias en 0,4 G, ¿no? Con lo cual solo es obligatorio para aquellos edificios que tienen que permanecer para prestar un servicio, como sea bomberos, policía, pero las casas siguen, digamos, un poco como estaban antes. Nada. Y además lo malo es que, y es verdad, debería haber una guía para que te hagas una idea, ¿no? O sea, tú vas a lo mejor a la zona, digamos, industrial de Los Ángeles, y tú tocas en la mayoría de sitios y es como hueco, porque ellos saben que allí va a haber un movimiento sísmico, con lo cual las construcciones tienen que ser ligeras. En Canarias el concepto que hay es al contrario. Tú vas y tocas y dices, yo no compro esto porque, ¿sabes? Y yo creo que hay que educar, a lo mejor. Y seguimos construyendo el bloque de 20, que cuando aquello empieza a moverse, hay que seguir corriendo. Afortunadamente no somos una zona de alto riesgo sísmico, pero sí que es verdad que hay determinadas zonas donde se produce amplificación de onda, los efectos de sitio, que sí que habría que hacer. No hay todavía ningún estudio de microzonificación sísmica para Canarias. Creo que en el ISME tiene uno, me ha dicho Raúl, pero no sé de qué zona, pero sí que es verdad que como mínimo a nivel científico deberían promoverse la realización de este tipo de estudios que después permitan llevar a cabo una aplicación sobre determinados sitios de gran interés, en núcleos urbanos, en zonas de alto valor patrimonial. Es que eso todavía no está hecho, esa parte del estudio científico no está hecho. Vamos a ver si La Palma sensibiliza más a nuestros políticos. Ojalá. Y que dan una guía donde vamos a Raúl más por aquí dándonos lecciones geológicas, ¿no? Pedro Juan, paramos, despedimos a nuestros ponentes, les damos un aplauso, por favor.